Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos este receptor para reparar. Como veis, es un kit de 5 válvulas de la serie Ringlock. Son de la serie U, que en principio pues es un receptor universal, capaz de funcionar en continua y en alterna. Y como vemos, pues ya tiene varias modificaciones, varias reparaciones hechas, como es la del transformador, que se le ha cambiado. Vemos que también se le han cambiado los condensadores de filtro, así como el conjunto resistencia-condensador del cátodo de la válvula de salida. Ese condensador también se lo han cambiado. Ese no es original de la radio. Y alguna resistencia más, como vemos, pues esa también es cambiada, no es original de la radio. Bueno, pues, como os digo, un receptor. Aquí tiene una inscripción. 360 picofaradios, 17 picofaradios. Imagino que será la capacidad mínima y máxima del tándem. Bueno, pues aquí tenemos la indicación de las lámparas que monta, así como la indicación de trabajo de la frecuencia intermedia del receptor, que son 470 kHz. Bueno, pues como casi todos los receptores de la época y que montaban válvulas de esta serie, pues tenemos la UCH42 como osciladora conversora, la UAF42 como amplificadora de frecuencia intermedia, otra UAF42 como detectora y preamplificadora de audio. La válvula final es una UL41 y como rectificadora tenemos la UI41. Bueno, pues esta es la configuración típica de estos receptores de 5 válvulas de la serie Ringlock de la serie U. Bueno, pues vamos a conectar con la lámpara serie. Como siempre, vamos a seguir el protocolo de conexión a la red, y es el que siempre venimos haciendo: comprobar con el polímetro que no hay cortocircuito, conexión con la lámpara serie para verificar que se puede conectar a la red sin problemas, y posterior conexión a la red, y vemos qué es lo que hace el receptor y qué es lo que sucede. Bueno, pues ya tenemos la válvula, la lámpara serie, perdón, la lámpara serie conectada con la alimentación. Ponemos en marcha el receptor. Vemos que la reacción de la lámpara es correcta. Se ha encendido primero, ha hecho el primer destello un poco más fuerte, y ahora ya solamente se enciende un pelín. Vemos que las válvulas están con los filamentos funcionando. En principio, bueno, como están en serie, si funciona una es porque funcionarán todas, lo que quiere decir que no tenemos ninguna válvula fundida. Pero tampoco tenemos sonido en el altavoz, no tenemos ningún ruido en el altavoz,
lo que nos indica que tenemos que seguir mirando. Vamos a conectar directamente la red a ver qué hace. Bueno, pues ya la tenemos conectada directamente a la red de 125. La ponemos en marcha. Vemos que los filamentos se encienden. Voy a quitar un poquito de luz para verlos. Vemos que los filamentos se encienden de forma normal, pero no tenemos ningún ruido en el altavoz. Como vemos, tenemos todas las lámparas, todas las válvulas encendidas. Y aquí se escucha pues un pequeño zumbido de fondo, muy leve. Bueno, pues vamos a seguir mirando, vamos a medir tensiones, a ver qué es lo que tenemos. Bien, pues para medir las tensiones vamos a tener que conectar el borne negativo del polímetro, lo vamos a conectar al chasis y el otro pues vamos a ir midiendo las diferentes tensiones, tanto a la entrada como a la salida del filtro, salida rectificadora, así como las distintas polarizaciones de las válvulas para comprobar que las tensiones son correctas. Esa es la tensión que tenemos a la salida de la rectificadora. En el otro extremo del filtro, algo más baja, 110, es correcta, ambas son correctas. Vamos a medir entonces las polarizaciones de las distintas válvulas. Esta es la tensión en placa, en la patilla 2, tensión en placa en ánodo de la osciladora conversora. Son 73 voltios, que en principio es un pelín baja. Vamos a ver, está bien, pero podría estar bien, pero es un pelín baja. Vamos a mirar en el resto de válvulas. 43 voltios es la tensión que tenemos en la placa del triodo de la válvula osciladora compresora de la UCH42 en la sección osciladora, en la placa del triodo del oscilador. Esa tensión es correcta. Bien, pues esta tensión es la que tenemos en el pin 2 en la placa de la amplificadora de frecuencia intermedia, en la UAF42. Esa tensión es correcta también. Esta es la tensión que medimos en la placa de la detectora y preamplificadora, en el pin 2. Esa tensión es correcta. Y esa es la tensión que medimos en la placa de la válvula de salida en todo final UL41. También es correcta. Vamos a medir las polarizaciones de la reja pantalla. A ver cómo está. Bien, pues es la tensión en la tensión de polarización de la reja pantalla del pentodo de salida. Vemos que es correcta también. Y cuando tocamos en el punto medio del potenciómetro, pues aquí no se escucha absolutamente nada. No se escucha absolutamente nada cuando aquí ya, en teoría, con la polarización correcta y la tensión de placa correcta, pues si no hay ningún problema, como hay,
pues aquí debería escucharse ya el zumbido en el altavoz. Bueno, pues vamos a ver el esquema, a ver qué es lo que vemos. Bien, pues aquí tengo un esquema de un super heterodyno de 5 válvulas, Raillock, que monta las mismas válvulas. No es el esquema suyo, porque las bobinas son distintas, pero sí que tenemos la parte de las válvulas, esta parte del esquema, sí que coincide plenamente tanto en las válvulas como en el resto de componentes. Entonces, analizando el circuito, vemos que la resistencia de... ahí no se ve bien. La resistencia de cátodo es, en el esquema, de 150 ohmios, asociado a un condensador de 25 microfaradios. Y si vamos al receptor, vemos que le han puesto una resistencia de 270 ohmios y un condensador de 20 microfaradios, lo que me hace pensar que esa resistencia pues habría que cambiarla por de un valor un poco más bajo, 150 ohmios, aunque no es un valor crítico, pero sí que es conveniente ajustarnos en lo máximo posible al esquema. Asimismo, vamos a comprobar este condensador, que es un condensador de acoplo o desacoplo de la placa de la válvula detectora y preamplificadora, es la que nos conecta la salida de la placa a la rejilla de control de la válvula final de potencia. Entonces, ese condensador, si está abierto, no pasará la señal detectada al pentodo final, y si está en cortocircuito, pasará parte o totalmente o en parte la corriente o la tensión alterna continua de la placa. Entonces se nos presentará una tensión positiva en la rejilla de control que nos anula totalmente el efecto amplificador de la válvula final. Entonces vamos a comprobar ese condensador primero para ver cómo se encuentra. Es un condensador de 10 nanofaradios. Imagino que una tensión alta, una tensión de 600 o más voltios. Bueno, pues tenemos localizado el condensador. Es este condensador de aquí, blanco, que como veis tiene una grieta importante en el aislamiento. Ese condensador es el que vamos a revisar a ver cómo se encuentra. Para comprobar ese condensador, pues tenemos que desconectarlo al menos de un borne o de una soldadura, de una conexión, para poder verificar que esté en buenas condiciones. Aunque lo dudo porque ya veo que está bastante deteriorado. Bien, pues hemos conectado los bornes en los bornes del condensador, las puntas de prueba. Y como veis, tenemos el capacímetro en la escala de 20 nanofaradios. Ese condensador debería ser de 10 nanofaradios. Y como vemos, pues
de 10 nanofaradios no quedan nada más que 2,3 picofaradios. Ese condensador está totalmente degradado. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a conectar, ya que tengo el condensador totalmente desconectado. He desconectado el resto de componentes asociados al condensador. Voy a comprobar si hace su función de aislar la rejilla del pentodo final de la placa de la válvula preamplificadora, que como sabéis este condensador tiene que cumplir esa emisión, aislar o impedir que la tensión positiva de la placa llegue a la rejilla de control del pentodo final. Pues vamos a medir a ver si aquí en este extremo del condensador, si tenemos una tensión positiva, pues comprobaremos que el condensador está en cortocircuito. Aunque ya hemos visto con el capacímetro que ese condensador está para tirar. Bien, pues tenemos conectado el polímetro a la salida de embones del condensador y como vemos, pues la tensión que se presenta es de 90 voltios, a la misma tensión de placa, lo que nos indica que ese condensador está cruzado, está en cortocircuito. Bien, pues esta es la tensión que tenemos en la resistencia de cátodo. Esta es la tensión que tenemos en la resistencia de cátodo una vez que la hemos cambiado. Hemos sustituido la resistencia que había y que se ve todavía sin quitar, que está de forma provisional, de 270 ohmios y hemos colocado una de 150 ohmios. Con lo cual tenemos una tensión en la resistencia de cátodo de 6,7 voltios, que esa tensión es correcta. Y aparte, pues ya tenemos algo de sonido en el altavoz. Ya tenemos algo de sonido en el altavoz. Este es el condensador que le hemos cambiado, el que estaba degradado, que estaba dejando pasar la tensión positiva a la rejilla del pentodo final. Bueno, pues este lo hemos cambiado por este de color marrón que vemos aquí al fondo. Bueno, pues seguimos mirando. Bueno, pues solventado el problema del condensador, hemos visto que ya tenemos baja frecuencia en los puntos del punto medio del potenciómetro. Tenemos baja frecuencia, pero al mirar hacia atrás, la válvula preamplificadora, que es la UAF42, pues esta válvula, la parte preamplificadora, estaba deteriorada también y la hemos cambiado. La hemos cambiado por una nueva. Entonces, pues hemos aplicado la señal de frecuencia intermedia en la toma de antena. La vamos a aplicar y vamos a ajustar la frecuencia intermedia. Bueno, pues ponemos el generador en 455
kilociclos por segundo. Ya lo tenemos. 455. Y esa señal de 455 la vamos a aplicar al receptor a través ¿vale? Se quiere quedar quieto. La vamos a aplicar a la toma de antena. Bueno, pues ahí tenemos la frecuencia intermedia, que como vemos no estaba muy mal, estaba bastante bien. Ahí la tenemos ajustada. Y vamos a aplicar una antena al receptor para comprobar qué es lo que se recibe. Quería preguntar por el coronavirus. Hemos dicho que es preocupante una de las de más rápido crecimiento de todo el mundo. Hay un impacto importante en la economía india en el sentido de que ya no sabemos si crecerá o decrecerá, porque se veía, FMI creía que crecerá 0,1%, pero ya digamos. Esto está más bien en India porque es del mundo salvo China, pero aquí en India hay más preocupación por el impacto en la sociedad, en términos de, porque India, como se sabe, hay 50 millones de inmigrantes. Hay pánico, hay mucho pánico en términos. Bien, pues aquí tenemos el receptor ya totalmente terminado, al que le hemos añadido pues una escala para el dial, tanto para onda media como para onda corta. Y junto con el resto de reparaciones y modificaciones que hemos ido haciendo, pues ya lo tenemos totalmente terminado y preparado para incluirlo o para introducirlo en un mueble. Bien, pues aquí tenemos ya nuestro mueble preparado. Este es el mueble que hemos construido en madera. Como veis, la hemos barnizado con un barniz con color y con brillo. Y por dentro pues se ha pintado de negro. La ventana del dial es de cristal. El mueble pues es un mueble típico de estos receptores, pero construido por nosotros mismos. Este es el bastidor del altavoz con la tela que irá en su sitio, la tapa de la parte inferior del mueble, los botones y la parte trasera del mueble.
Bien, pues vamos a introducir el kit, lo que es el chasis de nuestro receptor, en el mueble. Vamos a ir montando y vamos viendo cómo queda. Lo primero que haremos pues será poner el bastidor con su altavoz en el mueble. Pues como veis hemos puesto el altavoz con su bastidor en el mueble, y un detalle constructivo es la forma de sujetar el cristal del dial, que como veis pues se ha sujetado con cuatro tirafondos y 4 terminales de masa. Bueno, pues así es como quedaría con el altavoz y la tela en su sitio. Vamos a montar ahora el chasis en el interior del mueble, a ver cómo va quedando. Para sujetar el chasis al mueble, pues como siempre, como es un sistema de fijación clásico, pues con 2 tornillos que lo fijan al mueble. Aquí vemos, una vez fijado el chasis en el mueble, pues vemos cómo queda. Ahora el siguiente paso va a ser soldar los cables, los hilos que van al altavoz, ponerle la tapa inferior y posteriormente la tapa trasera. Pero esto es una vista general de cómo queda el montaje por la parte trasera del receptor. Bueno, una vez montados los botones, este es el aspecto que presenta nuestro receptor. Este es el botón de mando del dial, el botón de encendido y apagado y volumen, y este es el botón de cambio de ondas entre onda corta y onda media. Bueno, pues solamente nos queda montar las tapas. Vamos a empezar por la tapa inferior y posteriormente la tapa trasera. Pues aquí tenemos la tapa inferior y la tapa trasera puestas en su sitio. Y este pues es el resultado final. Así es como quedaría, o como ha quedado nuestro receptor. Bien, pues aquí tenemos ya terminado el receptor, ya lo tenemos en su mueble y vamos a hacer una prueba de funcionamiento para lo que ponemos en marcha el receptor. Début juillet. En revanche, le mystère planait sur la position d'Alassane Ouattara et personne ne pouvait dire avec certitude s'il allait donner. Esto es en onda corta. Extraordinaire, de grande envergure, avec beaucoup. Président, la demande pour le moins précise. 00. Depois desta pausa. 216. Pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Fars Today Spanish. Hasta otra oportunidad. Qui donnerait sa réponse très prochainement. Alors, est-ce qu'elle a
To play that, stress the continuing presence of US forces as it withdrawal from outside a courthouse. Federal agents. Lo que es benéfico para China, Europa y el mundo entero, dijo. Dombrovskis indicó que la Unión Europea y China son importantes socios de cooperación y que promover el desarrollo de las relaciones Unión Europea-China es benéfico para los intereses comunes de ambas partes. Bien, pues esto es Radio China en onda corta. Vamos a probar en onda media. Y el debate de hoy Cambiamos de banda a ver qué es lo que recibimos en onda media. desde hace tiempo ya. Ciertas patologías, tener sexo con demonios y brujas, además de defender el no usar las mascarillas. Bueno, Instagram dicen que eso es información falsa y sin verificar y ha eliminado la publicación su piso. Madonna anuncia también 15 millones de seguidores. Aquí en casa, los contagios siguen fuera de control. Una de ellas en estado crítico, que ha sido trasladada al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, y la otra su hermana pequeña, que permanece ingresada en el Hospital del Vendrell con pronóstico menos grave. De 12 estudiantes de distintas temperaturas. En los últimos de Vox utiliza esta extraordinaria. desórdenes públicos y desobediencias. Se espera que las semanas. Ayer se dio 3 contagios, 200 más, un aumento de casi el 30%. La más alta del 1 de mayo. Todavía estábamos en el confinamiento total hace casi 3 meses, aunque los expertos insisten en que no se puede comparar porque entonces solo se detectaban los casos graves que tenían que ir al hospital. Los positivos, otra vez, en Cataluña también. والآن عندما تستمر Hace 2 días la tasa media de contagio en España se eleva a 51 casos por 100.000. Lugar, además, se endurece el uso de mascarillas en todos los espacios en redacción en Madrid. Ana Palacios. A partir de esta medianoche, en menos de una hora, es obligatorio el uso de la mascarilla en Madrid en cualquier momento, con independencia de las distancias. Bueno, pues este es el funcionamiento de este receptor, al que le hemos construido un mueble de madera a medida, al chasis que teníamos. Y este es el resultado final. Esta es la parte trasera, en la que se puede observar las válvulas encendidas. Los distintos mandos. Y la parte inferior. Bueno, pues espero que os haya gustado. Esto es todo. Un saludo y hasta la próxima.